siempre era el primero en levantarse mi suegro. Después de jubilarse, solía recorrer la casa buscando ordenar diferentes objetos en su sitio. Para evitar causar molestias más tarde, es importante ser puntual desde temprano. Aquella mañana todo lucía idéntico, excepto por la creciente molestia en mi vientre, como si algo hubiese optado por desatar una tormenta en mi interior. Experimentaba náuseas y un malestar que apenas me permitía concentrarme. La calidez sofocante del aire de la mañana no era de ayuda, y el sonido de un ventilador a lo lejos apenas conseguía aliviar la sensación de estar atrapado. Tenía la certeza de que algo de la cena de la noche pasada no me había sentado bien. El reloj de la pared indicaba las 5:30 de la madrugada, una hora demasiado temprana para la mayoría, pero no para él. En esta ocasión, la sensación retorcida en mi vientre me incitó a levantarme de inmediato. Ya no podía retrasar más la visita al baño. Caminé por el corredor, notando la frescura del suelo de cerámica debajo de mis pies descalzos, cuando, de pronto, lo divisé. Apareció en el umbral de la puerta, envuelto en sombras, con un aire de sorpresa en su rostro. Mi corazón se estremeció de repente. Mi suegro, siempre reservado, se mostraba en una faceta inesperada, completamente desprevenido. Apenas nos vimos, ambos desviamos la mirada, como si quisiéramos borrar el momento. Los segundos se alargaban como una cuerda tirante que los separaba. Trataba de comprender lo que mis ojos presenciaban, pero mi ser se quedó inmóvil, sin reacción alguna. No se trataba únicamente de la sorpresa, sino de una combinación peculiar de malestar y curiosidad. No debería estar observándolo de esa manera, sin embargo, allí estaba, revelado frente a mí como un misterio que nadie debía desvelar. Al notar su desnudez, sus manos se dirigieron rápidamente hacia su cuerpo, como si en ese momento hubiera tomado conciencia de la situación. Con voz avergonzada, se disculpó por haber olvidado la toalla y por no anticipar que se levantaría tan temprano. Mientras tanto, intentaba taparse con las manos de manera infructuosa. Experimenté cómo mis mejillas adquirían un tono rojizo, como si estuviera rodeado por una atmósfera incómoda que me resultaba difícil de controlar. Giré rápidamente la cara hacia abajo, centrando mi atención en el suelo, en las losetas del pasillo que de repente se volvieron fascinantes. «No se preocupe, suegro», contesté, esforzándome por mantener la calma. «Necesito ir al baño rápidamente, por favor». Los pasos resonaron con prisa, como un eco que se desvanecía en el pasillo mientras trataba de distanciarse rápidamente. El sonido de las baldosas al ser pisadas se entrelazaba con el leve canto de los pájaros que empezaban a despertar en el exterior. La atmósfera entre nosotros se percibía llena de una incomodidad palpable, como si el silencio mismo acarreara una carga que resultaba imposible de eludir. Al fin percibí su presencia a mi lado. La cercanía entre ambos era innegable en ese espacio reducido. Fue un encuentro fortuito, apenas un leve contacto, pero lo bastante para que mis percepciones se intensificaran. Mi vientre, que instantes atrás me había llevado corriendo al baño, parecía haberse tranquilizado de golpe, como si esa situación hubiera borrado cualquier otra percepción. Ingresé al baño deprisa y cerré la puerta tras de mí con un sonido más fuerte de lo esperado. Apoyado en la puerta, con la respiración agitada, cerré los ojos tratando de asimilar lo ocurrido. El constante goteo del grifo en el lavabo creaba un ritmo hipnótico, mientras mis pensamientos se amontonaban. Lo que presencié no dejaba de rondar en mi mente. La fotografía de mi suegro, su identidad secreta y la expresión de vergüenza en su mirada. Traté de enfocarme en la incomodidad en mi estómago que había experimentado instantes atrás, pero resultaba imposible. Mi cabeza no dejaba de recordar ese momento, esos breves instantes en los que nuestras miradas se cruzaron. Me acerqué al espejo para calmarme,
pero mi reflejo solo mostraba a Kuya, a alguien visiblemente alterado por la confusión del momento. Al volver al cuarto, la luz suave de la lámpara en la mesita de noche iluminaba delicadamente la silueta de mi marido, quien seguía profundamente dormido. Aproximéme con cautela al lecho, notando el susurro apacible de las sábanas bajo mis pies descalzos. El ambiente dentro de la habitación era cálido, y mis pisadas sonaban con más intensidad de lo habitual en el silencio reinante. Le observé brevemente, con ciertas dudas. ¿Sería conveniente comunicarle lo sucedido? ¿Cómo podría abordar la situación de manera que no resultara inusual? Sin poder reflexionar más, una sensación extraña me recorrió. Una inquietud difícil de nombrar que mezclaba sorpresa y confusión. Con delicadeza, le di un leve toque, aguardando que se acercara a donde yo estaba. No obstante, su reacción fue inesperada. Se movió incómodo y se cubrió con la manta, como si el cansancio pesara más que cualquier conversación nocturna. La sorpresa del contacto me desequilibró, provocando que titubeara mientras permanecía erguido al lado de la cama, con el latido del corazón resonando en mis oídos. ¿Otra vez con lo mismo? ¿No puedes dejarme descansar? La actitud que mostró fue como un impacto de frío. Permanecí sin moverme, observando cómo él se ocultaba nuevamente debajo de las sábanas, como si mi estar allí fuera algo molesto en lugar de ser algo que ambos deseábamos. Expresé con ternura que nunca imaginé que esa tarea fuera laboral, buscando tranquilizar la atmósfera cargada que se percibía. Desde mi perspectiva, es algo realmente asombroso, algo que no me genera fatiga en absoluto. Tenía la esperanza de que esas palabras sinceras lograran sacarlo de ese estado de molestia en el que se encontraba. Sin embargo, en vez de disminuir su intensidad, percibí que se volvía más rígido. Despacio retiró la manta que cubría su rostro y me observó con los ojos casi cerrados, mostrando desconfianza. ¿No sientes cansancio en absoluto?, inquirió con tono cada vez más distante. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Acaso piensas que no debo encargarme de trabajar y proveer todo lo necesario en este hogar? Intenté dar marcha atrás, enmendar el curso del diálogo, pero algo en mi interior se encontraba exhausto, cansado de que la situación se repitiera una y otra vez. No, cariño, solo estoy explicando, aunque la molestia empezaba a notarse en mis palabras. ¿No te das cuenta de que hay hombres que incluso se angustian por un simple despertar? Tomé un momento para reflexionar antes de hablar, aunque en ese instante ya no tenía importancia. Los caballeros padecen por un despertar temprano. Volvió a mencionar mientras se incorporaba ligeramente en la cama. Me observaban con incredulidad, como si hubiera expresado la mayor tontería imaginable. Experimenté una combinación de remordimiento y enojo. ¿Cómo logras entender a las demás personas? Me encontraba enredada entre un cúmulo de términos, tratando de expresarme sin revelar mis verdaderos sentimientos internos. No solo se trataba de la negativa de la otra persona o del dolor que causaba, sino de la percepción de que algo en mi interior se había quebrado, algo que desconocía cómo arreglar. Expresé en voz baja, más para mí que para él, que era simplemente una forma de hablar y que no había querido decirlo de esa manera. Sin embargo, parecía demasiado agotado para seguir la conversación. Se cubrió de nuevo con la manta y con voz apagada murmuró una última frase antes de sumergirse en el sueño. Sería conveniente que te levantes y empieces a lavar la ropa, a ver si así logras bajar esa fiebre. Una vez que mi marido partió hacia su trabajo, la casa quedó envuelta en un silencio tenso, como si las paredes estuvieran reteniendo el aliento. Las fotos de aquella mañana, tan sorpresivas, continuaban perturbando mis pensamientos. El recuerdo de ver a mi suegro en una situación tan incómoda no dejaba de rondar por mi mente. Jamás habría podido imaginar algo así, ni en mis fantasías más extravagantes.
Dirigí mi mirada al pasillo, aguardando su presencia. Sin embargo, el umbral permanecía desocupado. Con los brazos cruzados y respirando profundamente, intentaba buscar una forma de proceder y de hallar las palabras adecuadas para afrontar la situación. ¿Sentiría la misma vergüenza que yo? Resultaba sencillo preverlo. Después de todo lo sucedido, ¿cómo podría siquiera sostener la mirada de su nuera? El simple hecho de imaginarlo me hacía sentir el calor en mis mejillas. Me aproximé al pasillo que llevaba a su habitación, atento a cualquier sonido que pudiera delatar su intento de recuperarse, al igual que yo. Sin embargo, lo único que llegaba a mis oídos era el suave zumbido del frigorífico, el tic-tac del reloj en la pared y mis pensamientos enredados en un mar de incertidumbre. De repente, el sonido del timbre resonó en la casa, interrumpiendo su tranquilidad y provocando que me sobresaltara. Me aproximé a la entrada con una combinación de tranquilidad y nervios acumulados. Al abrirlo, me encontré con mi gran amiga, mostrando una sonrisa como si fuera una jornada común y corriente. El pelo se movía al compás de la brisa suave, observándome con esa mirada relajada que solía mostrar en sus visitas sorpresa. Saludó con su característico tono lleno de alegría. No parecía percatarse de la incomodidad que yo transmitía. ¿En un momento inoportuno te encontré?, me cuestionó. Por supuesto que no. Adelante, respondí. Tomamos asiento en el sofá, sosteniendo una taza de café, aunque no estaba concentrado en la bebida. En el ambiente flotaban esas palabras no expresadas, mientras mis pensamientos vagaban de un lado a otro. Al no encontrar a mi suegro por ninguna parte, decidí tomar la oportunidad para consultar a mi amiga sobre algo que había estado pensando durante varios días. Prefiero que entiendas que no estoy emitiendo juicios ni intrometiéndome donde no debo, expresé con cautela, como si estuviera en una situación delicada. Sin embargo, me interesaría conocer la actitud que tenía tu esposo antes de separarse de ti. En ese instante, mi amiga, que estaba completamente concentrada en observar a través de la ventana, se volvió poco a poco hacia mí. La vitalidad que solían reflejar sus ojos se desvaneció de repente al escuchar mi pregunta, como si hubiera removido algo muy íntimo en su interior. Un breve lapso de silencio se extendió, dando la sensación de que los dos nos estábamos conteniendo, aguardando expectantes. Ella me interrogó sobre los conflictos que estás teniendo con tu esposo. Su mirada penetrante no dejaba lugar a dudas. Un escalofrío me invadió de arriba abajo. La pregunta directa me tomó por sorpresa, aunque en realidad no era algo inesperado. Quien ha experimentado una situación similar es el que tiene un mayor entendimiento de las señales. Claro, estoy experimentando dificultades en este momento y me gustaría saber qué depara el futuro, o si hay alguna acción que pueda llevar a cabo. Colocó su mano en mi hombro, intentando transmitir calma, aunque en lugar de eso, avivó la intranquilidad que bullía en mi interior. Era consciente de que se disponía a comunicar algo que prefería no escuchar. Sin embargo, ya no podía retractarse. Al principio empezó a presionar con más fuerza mi hombro, cuando mi esposo dejó de prestarme atención. Sabes bien, de esos temas que no se pueden mencionar abiertamente. Realizó un ademán indeterminado con la mano, aunque sus expresiones eran totalmente explícitas. El viento golpeando las ventanas parecía resaltar la importancia de sus palabras. Después, comenzó a incomodarse por cualquier cosa. Todo lo que realizaba estaba incorrecto, y yo nunca cumplía con lo esperado. Y al final, un día se marchó de repente, sin previo aviso. Permanecí en silencio, reflexionando sobre lo que me dijo. Mi corazón comenzó a palpitar con intensidad al darme cuenta de que lo que se estaba describiendo no era distinto a mi propia experiencia. Jamás quise aceptar que mi esposo también había experimentado cambios. Resultaba más sencillo fingir ignorancia, a pesar de tener la certeza interna de que algo estaba colapsando. Mi amiga inclinó la cabeza
y me preguntó si tu esposo estaba actuando de forma similar, causándome dolor tener que responder. Traté de esbozar una sonrisa, pero la risa salió desviada. Con el propósito de no ser tan evidente, opté por modificar el tema de conversación, a pesar de que mi pensamiento continuaba obsesionado con esa revelación embarazosa. De ninguna manera rechazaba la idea con gestos exagerados, como si pudiera alejar la realidad. Sin embargo, tengo que decirte algo que me sucedió esta mañana y no te he mencionado todavía. La amiga arqueó una ceja, denotando su interés. A pesar de que su rostro reflejaba tensión, parecía mostrar gratitud por el cambio de conversación. ¿Qué sucedió? Inclinó su cuerpo ligeramente hacia adelante al hacer la pregunta, como si estuviera guardando una información interesante. Comencé a jugar con el borde de mi taza, haciéndola girar entre mis dedos. Hoy, al despertar temprano, al dirigirme al baño, me topé con la presencia de mi suegro en ese lugar. La amiga despertó y mostró gran curiosidad, con los ojos bien abiertos. ¿Cuál fue el desenlace de la situación? Según sus palabras, se le pasó traer su toalla. Imagínate la forma en que lo descubrí. Mencioné antes de dejar la frase en el aire, generando intencionalmente un instante de suspenso. La maga dejó escapar una risa nerviosa mientras se mordía el labio. ¿Cómo se encuentra esa situación? Me hizo la pregunta de manera jocosa y a la vez interesada. Una sonrisa traviesa se escapó de mis labios al comprender claramente la insinuación. Realmente, amiga, comenté acercándome un poco a ella. Se ve espectacular. Es impresionante. Mis expresiones sonaron con un toque juguetón y travieso, lo que hizo que mi compañera soltara una risa sincera. En ese preciso instante, el ruido de una puerta que se abría al final de la casa nos dejó callados de inmediato. Mi suegro apareció de repente. Su saludo resonó por el pasillo como si proviniera de un lugar próximo. Las dos nos quedamos sin mover un músculo, como si el tiempo se hubiera detenido. Se escuchaba cada vez más cerca el sonido de sus pasos, firmes y determinados. Nos observamos mutuamente, indecisas entre la risa ante la situación o la inquietud por lo que había quedado en el aire. Al asomarse por la puerta, su expresión serena y afable no dejaba entrever nada. No obstante, la carga de lo que no se expresaba seguía presente, suspendida en el aire. Tras saludar con un «Buenos días, distinguidas damas», se dirigió hacia la cocina. Cuando mi amiga abandonó la residencia, en cuanto la puerta se cerró, percibí la mirada de mi suegro fija en mí, mostrando una expresión que combinaba el pesar con la vergüenza. Expresó su pesar por lo sucedido esa mañana, rompiendo así el silencio. Su voz reflejaba sinceramente tristeza, aunque parecía intentar dar razones a lo sucedido. Dado que conozco tu rutina matutina, no me inquieté al salir al baño sin la toalla, ya que sabía a qué hora te levantas y no la encontraba en ninguna parte. No deseo que creas que lo hice a propósito. Tú sabes que hasta ahora he cumplido con todo. Por un instante la situación se tornó incómoda. Me vino a la mente la imagen de la mañana, su contorno en el pasillo, mi expresión de asombro y el silencio que llegó después. Quedé momentáneamente atrapada en esa memoria. Finalicé mi respuesta diciendo: «Comprendo, querido suegro. No se inquiete. Todo está bien. Simplemente fue un error sin importancia». Al despertar, me encontré con un malestar en el estómago que me tomó por sorpresa. Aunque esbocé una leve sonrisa, mis palabras transmitían una combinación curiosa de broma y sinceridad. Después lo observé detenidamente y le expresé: «No es mi intención elogiarlo, pero estimo, querido suegro, que ha sido agraciado con algo realmente especial». Su mirada se posó en mí. Su rostro reflejaba una combinación de asombro y desconcierto. Abrió su boca apenas un poco,
como si dudara de la veracidad de lo que acababa de escuchar. Preguntó en voz baja qué te sucede, mostrando confusión en su tono, al mismo tiempo que se acariciaba la nuca. Experimenté cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido debido a la intensidad de la situación. Contesté con firmeza al suegro, afirmando que también tengo mis propias exigencias, mientras lo miraba directamente a los ojos. ¿Qué sucede si su hijo no tiene la capacidad necesaria? Quizás pueda ayudarle con eso. El ambiente se sintió aún más denso. El suave murmullo del viento moviendo las cortinas interrumpía la profunda quietud que reinaba en la habitación. Mientras mi suegro procesaba mi propuesta, los segundos eran marcados por el reloj de la pared que resonaba en la habitación. Observó detenidamente mi rostro en busca de cualquier indicio de humor, como si quisiera desmentir lo que acababa de escuchar. Sin embargo, mantuve la vista fija y no me alejé. Hace bastante tiempo que no llevo a cabo lo que mencionas, expresó al fin en tono más suave, con un ligero temblor que reflejaba una combinación de ansiedad y otros sentimientos. Tu propuesta es excelente, pero me has dejado sorprendido. No encuentro las palabras adecuadas ni sé cómo reaccionar. Avancé despacio hacia él y agarré su mano, que transmitía calor y firmeza, llevándolo hacia su habitación sin decir nada. Cada uno de nuestros pasos se escuchaba con delicadeza en el suelo de madera, el sonido de los tacones resonando y el roce de nuestras prendas incrementando la tensión en el ambiente. Mientras su mente y su cuerpo libraban una batalla interna, su respiración se hacía más agitada y pesada. Experimentaba la emoción de la adrenalina recorriendo mi cuerpo, una sensación en la piel que me hacía sentir un anhelo de poder y algo más sombrío que prefería no mencionar. Al entrar en la habitación, mi suegro se detuvo y dejó escapar un suspiro prolongado. Expresó en tono reflexivo: Creo que al actuar de esta manera contigo, no perjudicaría a mi hijo, pero sí lo haría en tu contra. Si tu hijo ya no muestra interés en estar a tu lado, lo más conveniente es que sigas un rumbo diferente. Volteó hacia mí, sus ojos clavados en los míos, mostrando seriedad y una sabiduría que, en ese instante, prefería ignorar. La luz que entraba por la ventana resaltaba su rostro, generando sombras que delineaban sus rasgos, dándole un aspecto de mayor edad y fragilidad de lo que había imaginado previamente. Si piensas que puedo acompañarte en tu camino, seguiré a tu lado. Es conveniente que abandones la habitación por el momento y reflexiones detenidamente sobre tus pensamientos. Las expresiones que él usaba actuaban como un peso que me devolvía a la vida cotidiana. Permanecí erguido, observándolo mientras la atracción inicial se desvanecía y era reemplazada por la vergüenza. Incliné la cabeza, intentando asimilar lo sucedido. Me propuso una escapada que no implicaba cargar con la culpa. Había depositado ciertas expectativas en encontrar algo distinto que rompiera con la monotonía de mi matrimonio en crisis. No obstante, lo que recibí no fue la gratificación inmediata que anhelaba, sino un aprendizaje. Después de transcurrir varios días, opté por abandonar la vivienda. Decidí distanciarme no solo de mi esposo, sino de todo lo que me mantenía ligada a esa realidad. No obstante, todavía hay ocasiones en las que recuerdo lo que presencié aquella mañana. En las noches, cuando todo está en calma y la oscuridad lo envuelve todo, tu presencia se hace más fuerte en mi mente. A pesar de haberme despedido con gratitud de mi suegro, quien me transmitió la importancia de priorizar el amor propio, todavía me planteo si en el futuro consideraré la posibilidad de reencontrarme con él. En ocasiones me cuestiono si él estaría dispuesto ahí a aceptarme, si me recibiría con la misma calma con la que conversamos en aquella ocasión. Quiero expresarte mi agradecimiento por escuchar atentamente mis historias y dedicarme tu tiempo. Antes de despedirme, me gustaría sugerirte que te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y dejes tu opinión pulsando el botón de
Me gusta. Recibe un afectuoso abrazo de parte de tu compañera Lucy. Hasta pronto.